Ok, Vale, entonces la clase de hoy vamos a arrancar con la influencia árabe en España, ¿ok? Vamos a leer un artículo sobre la impronta de la tradición árabe en la lengua y cultura española, ¿ok? me Bueno, gusta. empecemos. Leo, Sí, por ¿puedes favor. leer? Sí, sí. Ok. España es una tierra de gran riqueza cultural. Parte de esta diversidad tiene su origen en los distintos pueblos que han habitado la península a lo largo de la historia. Uno de ellos es el musulmán, que perteneció en lo que hoy llamamos España, de una manera u otra, durante casi 800 años. Em, Tengo una pregunta, Juan. Sí, ¿De una manera u otra? sí, Entonces se utiliza de la... yes, because para no repetir O, dos Ok. vocales seguidas, ¿ok? Es como la E algunas Claro, veces, ¿no? Sí, sí. Es Ok. para no repetir dos vocales seguidas, Nunca lo había leído. de una manera Una u manera otro. u otra. Ok. Durante estos siglos, la cultura árabe ha puesto su huella no solo en la lengua española, también en los costumbres, arte y cultura de toda la península ibérica. Aún hoy, estas influencias son visibles en muchos lugares. Te mostramos algunos de los rasgos árabes que perviven en España. La historia de los musulmanes en España. Cuando España no era más que un conjunto de reinos independientes, empezaron a llegar los primeros grupos árabes a la península ibérica. Concretamente, en el año 711, concretamente en el año 711, accedieron a la España de entonces a través del estrecho de Gibraltar y Gibraltar. siguieron avanzando hacia el norte hasta que los frenaron en Poitiers. Alrededor del año 722 tuvo lugar la primera victoria de la Reconquista. A partir de ahí, 722, a partir de ahí, un grupo liderado por el noble Pelayo comenzó una larga guerra para retomar el control cristiano de la península. Sin embargo, no fue hasta 1491 cuando cayó el último reducto árabe, el Emirato de Granada. Eso lo sabía. Sí, Es que Granada es es muy muy interesante. árabe. Sí, Granada es muy árabe, Es la verdad. muy árabe, ¿sabes? Sí, sí. Exacto. Para mí, uno de mis lugares favoritos en España es Granada, para serte honesto. Es, es que Es, es muy bonita, es increíble. es pequeña la ciudad, no sé, el clima, varias cosas. Pequeña, me refiero tranquila, no hay mucha gente, no sé, Mm. me gustó, la verdad. Vamos. El árabe y la lengua española. Aquí tengo otra pregunta. Entonces, idioma y lengua, puedes Es la utilizar misma las cosa, dos. es la misma cosa. Por ejemplo, idioma, lengua, lenguaje, Ok, ¿ok? El idioma, ok. lengua, lenguaje. Sí. El árabe y la lengua española. Si hay algo que diferencia el español de las otras lenguas romances, como el francés o el italiano, es precisamente la abundancia de elementos de origen árabe. Mm, Además de los innumerables términos topográficos que existen, todas las lenguas de España tienen influencia árabe. interesante esto, ¿no? Debido, Muy interesante. muy interesante, Sí. debido a que la zona norte llegaron con menos fuerza, el catalán y el vasco poseen pocos elementos léxicos relacionados con los musulmanes. Sin embargo, las palabras de origen árabe en español ascienden a unas 4.000. Uf, Wow. mucha, claro. Y su uso se hace más frecuente cuanto más al sur de la península nos centramos. Claro. Entre los topónimos o nombres de lugares es muy evidente esta influencia. Si salimos de Algeciras junto a Gibraltar y vayamos hacia el norte, cruzaremos el
Guadalquivir, llegando por La Mancha hacia Guadalajara. Todos esos nombres de accidentes geográficos o ciudades son de origen árabe. Oh, Sí. wow, Guadalajara. Desde el punto de vista lingüístico, las palabras árabes en castellano están en categorías muy concretas. La mayoría son sustantivos y topónimos y hay muy pocos adjetivos y verbos. En cuanto a preposiciones, solo encontramos una, hasta. Oh, ok. Algunos casos curiosos en español son los numerosos dobletes en los que encontramos parejas de palabras, una de origen árabe y otra latino, para designar una misma cosa. Por ejemplo, aceituna y oliva, alacrán y escorpión, aceite y óleo, Mm, ja- Jaqueca. Jaque- jaqueca y migraña. ¿Qué es jaqueca? Jaqueca es cuando te duele la cabeza por algún motivo. Mm, Te duele digamos, la cabeza, tú tienes jaqueca, ¿ok? jaqueca. Y Pero se migraña. puede decir Ok, vamos a lo ver la mismo. cual. Sí, porque aquí es básicamente lo mismo. Quiero ver cuál es la diferencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre jaqueca y migraña? No existe Así que ninguna. ahora de No. tratarlos como podrá utilizar cualquiera de las dos palabras indistintamente. Ok, es Wow. la misma cosa. A ver qué dice. Pero, y cefalea también. Ahí está, mira. En realidad se puede distinguir por la zona del dolor o por el Mm, área del dolor. ¿Ok? mm, Ahí dice, el dolor de migraña es hemicraneal. Esa palabra, afectando a la mitad de la cabeza. Cefaleas en racimo se ok, caracteriza por crisis de cefalea siempre unilaterales. en ¿Qué consideración. significa tener jaqueca? Jaqueca, El dolor de cabeza jaqueca. jaqueca. El dolor de cabeza comienza unilateralmente, pero después se expande. El dolor es palpitante de intensidad moderado, intenso y exacerbado por el movimiento. Mm, Un ataque típico de jaqueca cursa con náuseas, vómitos y molestias intensas con la luz. ¿Ok? Y duran entre 42, perdón, entre 4 a 72 horas. Uy, y no, la ni migraña, 72 horas. vale. Sí, básicamente lo que dice aquí es que lo misma cosa, ¿ok? Misma cosa. Sí. Bueno, ahora continúo un rato, así descansas. Pero, Influencia, claro, pero no, no sabía que se podía decir óleo también. óleo. Sí, Se puede óleo, decir. sí, óleo es como un algo, no sé, como un líquido o algo así. Mm. El significado de óleo. Pero óleo no se puede utilizar el óleo como para cocinar. Eso es aceite. Sí, es como un aceite, es un oil. Pintura que se hace de técnica de pintura. Ok, es una Mm. técnica de pintura generalmente sobre lienzo o tabla que se hace utilizando colores disueltos en aceite. ¿Ok? Es una palabra de origen en el latín. El término Ujú. se refiere al aceite, que es el jugo que se obtiene de una aceituna. Interesante. Ujú. Es Vale. verdad, aceituna. Sí. Ok. Bueno, influencia en la cultura española. Además de los cambios lingüísticos que introdujeron, por ejemplo, ese viene, la J es como muy de árabe, ¿ok? Mm. Además de los cambios lingüísticos que introdujeron en España, los musulmanes trajeron consigo un sinfín de innovaciones culturales. La alquimia, que es el origen de nuestra química, es solo una de ellas. Otros ejemplos son el álgebra, el ajedrez, el uso de las cifras arábigas, la idea del cero o la filosofía aristotélica. Esta última se había perdido ya para el resto de Europa, hasta que los musulmanes que la habían asimilado en Mesopotamia la introdujeron de nuevo. Ok. Ah, Filosofía aristotélica. La introdujeron ellos. aristotélica.
La música también se vio influida por la presencia musulmana. Aparecieron nuevos instrumentos y melodías que dieron paso posteriormente a la guitarra o al flamenco, entre otros. Wow. La estructura de la música, la estructura de la música tradicional española tiene por este motivo muchos elementos en común con lo del norte de África. En el ámbito gastronómico, las costumbres árabes jugaron también un papel muy importante. El uso de hierbas y especias ganó en importancia y un ingrediente se introdujo en la cocina española para quedarse, el garbanzo. ¿Qué es el Mientras garbanzo? garbanzo is a type of bean, Ok, es como más grande. A ver, es el garbanzo, ok. esto es el garbanzo. Chickpea, Ah, ok. Chickpea, ok, il cecio, ok. sí, ese es el garbanzo. Garbanzo. Puré de garbanzo. El puré de garbanzo es, Mm, es muy árabe. Puré de mm. garbanzo. Esto se usa mucho en la comida árabe. Es, L'hummus, sí, el hummus. Claro, el hummus es un puré de garbanzo. puré de garbanzo, claro. Claro, Qué bueno. en algunos lados, aquí, a ver, no sé cómo le dicen en España, creo que le dicen hummus, pero por ejemplo aquí se le dice puré de garbanzo o hummus. Sí, Sí, ok. hummus también, sí, es la misma cosa. Es la misma cosa. Este es el pan árabe. Qué bueno, sí. ¿Cómo le dices tú al pan árabe? Pane arabo. Ah, la misma cosa, claro, lo mismo. Sì, Pan árabe o... pero también tiene un nombre. También tiene un nombre. sì, Bueno, hoy sì. Ah, pan... ah, sì, tiene nombre. Vamos a ver si en España le dicen diferentemente. Pita, Ah, la pita, sì, il pan pita. pan pita. El pan pita Però es... la pita, ¿Sí dices? però la pita no es el pan greco, Griego. ¿Cómo se le llama el griego. pan árabe? El pan pita es un El pita, tipo de pan entonces, ok. plano, blando, levemente fermentado de harina. Es muy rico este, a mí me encanta. Harina de trigo de consumo en Mm, el área de Mediterráneo, especialmente en el cercano oriente. Ocasionalmente conocido en las paredes del horno y que recuerda a la corteza de la pizza. Pan pita. che ambra. Ah, Sí, a ver, esto te lo envío también por un vocabulario sì. específico. Pan pita. Vale, sigamos. Mientras que en el resto de Europa no es un elemento habitual de los guisos. En España es un componente básico de la dieta. Ok, o sea, como que el garbanzo lo introdujeron los árabes o los Los musulmanes. árabes. Tengo una duda aquí porque es parte de la clase. Hoy vamos a hablar de cultura árabe, ¿ok? Toda la clase vamos a hablar Ok. de eso. Eh, Yo sé tu duda. ¿Cuál es la ¿Cuál? diferencia entre Sí, árabes y musulmanes? sí, sí. Muy, ¿Cuál, muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia entre entre árabes y musulmanes? musulmanes? Hay una diferencia. Sí, los eh, musulmanes son una religión, creo. sí, vamos a ver aquí. Vale, Pero es buena pregunta. árabe, musulmán, islámico, islamista, yihadista, diferencias, ¿ok? Aquí hay muchas diferencias. Bueno, el árabe, el árabe se aplica a los pueblos de etnia y lengua árabe. Mm, Suelen mm, considerarse países árabes a los del norte de África, la península arábica y Oriente Próximo. O sea que la mm, distinción de árabe es básicamente por etnia y lengua. mm, mm. ¿Ok? Eso tenemos una diferencia No, aquí. no, no, no es religión. Claro, Esa es la es diferencia. como el grupo y el lenguaje. ¿Ok? Por Pues, ejemplo, mi amigo palestino, ¿no? Él es árabe, pero cristiano.
Ok, porque es árabe, pero no es musulmán. no es musulmán. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a la distinción por religión. Musulmán es un término religioso para aludir a los seguidores del Islam. Mm, No todos los árabes son musulmanes, ahí está. Eso es lo que mm, tú dices. No todos mm. los árabes son musulmanes. Hay importantes Musulmanes. minorías cristianas en algunos países Exacto. árabes. Ni todos los musulmanes son árabes. De hecho, el Ujú, país con ¿verdad? más musulmanes del mundo es Indonesia. Qué interesante. ¿Ok? Claro, Vale. claro. Podría ser musulmán, pero soy europeo. ¿Sabes qué me ha pasado el otro día? Me pasó algo muy gracioso, eso me olvidé de contarte. Estaba viajando en micro aquí. ¿Ok? ¿Cuándo fue? Hace como un mes atrás. Y bueno, era un viaje largo, un viaje como de, ¿te recuerdas que te dije que estoy trabajando con otro negocio, el de las divisas, bla, 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 y Sí, todo eso? me Bueno, acuerdo, me la acuerdo. cuestión es que estaba viajando un viaje de como 14 horas, un viaje largo, y Wow. estaba bastante aburrido, estaba muy aburrido y había un grupo de como 20 árabes, 20 musulmanes sería, Ok, que también eran árabes. Eran, ok, creo que eran de Bangladesh o de Pakistán. ok, Sí, pero vivían en UK, en Reino Unido, en Londres. ok. Y estaban todos vestidos con sus trajes, sus barbas y todo Wow. así. Y era un poco raro, era un poco raro porque aquí no hay de eso, ¿me entiendes? En O sea, no, Argentina. no, no hay. O sea, no es común. Es como que tú ves a alguien así, es Claro, como claro, que te parece muy como, no sé, muy raro, ¿me entiendes? Es como claro, que es claro, una, sí. bueno, la cuestión es que agarra y me dice el chofer del micro, me dice, ahí están los Bin Laden, me dice. Los Bin Laden porque están todos vestidos así, todo así. Bueno, la cuestión es que me pongo a charlar con ellos. Estaba afuera, los saludo, Ok. eh, le digo, habla español, ¿a dónde van? Porque me parecía raro que estén viniendo para mi ciudad. ¿Y Y hablaban español? No. no, en inglés. Entonces empezamos a Ok. hablar en inglés. Y bueno, entonces agarro y le digo, bueno, ah, sí, porque yo viví en Irlanda, en Inglaterra, bla, 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 y soy profesor de Sí. español y enseño. Ah, mira, bueno, si quieres ven con nosotros arriba, en la parte de arriba del micro, y vamos charlando, me dice. Bueno, me fui arriba con todos los, me fui arriba con todos los árabes y estuve charlando como media hora. Pero lo más interesante de todo fue que vino digamos, como un líder religioso. Era un líder, Ok, era como un jefe, no sé, o algo así. eh, ok, y vino y me empezó a hablar de Alá. Me empezó a hablar ok. de Wow, musulmán, de Mohamed y de toda la historia de la religión wow. árabe. Ok. Todos, media hora, bla, 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 bla. Y todo el tiempo fue increíble. Fue increíble porque nunca, él lo que me dijo, Wow. básicamente para resumirlo, me dijo, tú tienes que tratar de descubrir que nuestra religión es una buena religión. Dijo, o sea, como que trataba Claro, de convencerme de alguna y es manera. verdad, y es verdad, y es verdad, y es verdad. Sí, Y es verdad, porque si ahora que vamos a leer islamista y yihadista, esos no tienen nada, no tienen nada a que ver con la religión islámica y musulmana. Y aquí, por ejemplo, ahora que estoy trabajando sobre el ISIS, ¿no? El Estado Islámico, el 95% de las víctimas son musulmanes. Han matado miles y miles y miles y miles de musulmanes y lo han matado por el poder, ¿no? La religión era solamente una excusa, pero ha hecho muchísimo daño a los musulmanes, porque ahora normalmente en el norte del mundo, en América Latina, no sabes, soy musulmán, no lo sabes, claro. Entonces, no lo sabes, claro, y no sabes, porque claro, esto, a ver, claro. creo que eso se podría decir que es una ignorancia colectiva. ¿Sabes lo que es una ignorancia Absolutamente, colectiva?
Ignorancia colectiva es cuando todo el mundo piensa algo, ¿ok? Entonces, para nosotros en general, digo nosotros porque, bueno, en tu caso quizás es diferente porque tú eres una persona formada para poder estar en En un este ámbito, sector, sí, claro, pero digamos para el común denominador de la gente, creo que esa ignorancia colectiva creo que existe. Creo que nadie sabe cuál es la claro. diferencia. Creo, muy poca gente me imagino que Bueno, la estoy de sabe. acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, para la gente quizás todos los árabes son lo mismo, todos los musulmanes son lo mismo, todos los islamistas son lo mismo, es como que no tienen idea, pero bueno, en fin, Y hay islámico. otras palabras aquí, y hay otras palabras aquí que en el hombre común podría añadir terrorista, porque ahora mismo en muchos países, ¿no? Podría ser árabe, musulmán, islamista, yihadista, terrorista, y las cosas no, Sí, claramente no y significan lo claro, mismo, ¿no? eso sabes cómo se llama un estigma, un estigma. Exacto, Es exacto, un como, estigma, exacto. eh, a ver, Estigma, lo escribo. por ejemplo, al principio, antes de comenzar a contarte esa pequeña historia que me ha pasado, si tú lo primero que ves en una persona así, y no es algo que yo lo piense, pero se te cruza por la cabeza un poco, pero ¿por qué se te cruza por la cabeza? Porque hay un estigma, hay una forma preconcebida de pensar que un grupo de gente son todos iguales, ¿me entiendes? Absolutamente. Entonces, por ejemplo, esta gente, no sé, lo primero que pensé en ese momento, digo, uff, ¿qué estarán por hacer aquí? ¿Me entiendes? Eso fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. Pero, Pero luego, y sabes, hablando, verdad. igual, igual, tengo alumnos árabes, tengo algunos, creo que tengo uno de Turquía, tengo una Ujú, chica de Egipto, que es muy buena ujú, chica, y creo que debo tener alguno más. Musulmanes me ujú, refiero. No sé si son árabes, ujú. pero me imagino que son árabes y musulmanes. Yo creo que sí, creo que sí. Y son muy, digamos, sí, educados, no, no me parece gente, digamos, con maldad. Lo No, único que son muy estrictos con la religión, eso sí, muy estrictos. Vale, islámico es aquello que está relacionado con el Islam, como las comunidades islámicas, la cultura islámica, la arquitectura islámica. Bueno, está relacionado, o sea que el musulmán y el islámico sí, podría decirse que es son la algo misma similar. cosa. Sí, Sí, se podría decir que sí. O sí, sea, este está, estos son de los seguidores y esto está relacionado con la Islam. cultura y la arquitectura, sí. Yo creo que puede decir, incluso puede decir, ¿no? Las comunidades musulmanas o la cultura musulmana, creo que puede decirlo, ¿no? Sí, islamista. Islam, Ok, eso no es el mismo, para nada. islamista no es lo mismo. ¿Puedes leer? Islamista no es lo mismo que islámico, aunque es frecuente que se confundan. Islamista hace referencia a una doctrina, el islamismo, que propuña la aplicación a la vida política de los preceptos de la religión musulmana, por lo que en ocasiones se lo denomina también Islam político. En la actualidad es un conjunto heterogéneo de ideas que propugnano basar el derecho y la política en la ley islámica, la cual admite múltiples interpretaciones, no solo las más extremistas, pero por lo que cabe hablar de islamismo moderado, islamismo radical, islamismo violento. Por ejemplo, la Sharia. ¿Tú sabes, conoces la Sharia? Sí, Es la no, no ley. sé exactamente, pero sí escuché el término. La Sharia es exactamente eso, porque por ejemplo, es posible, ¿no? Que hay países musulmanes, ¿no? Pero donde la religión está, ¿cómo dice? Está separada de la vida política, ¿no? Y de la vida social, política. Hay otros países, por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, Irak aquí, donde la ley es una ley religiosa, ¿no? Entonces, es una sociedad islamista porque todas las reglas sociales y las reglas políticas son reglas religiosas. Y, y aquí es donde las cosas empiezan a ser un poco peligrosas, yo creo.
donde La única cuando la parte, religión... sí, cuando la religión pasa a ser el centro de todo, digamos, el centro de la política, de la Exacto, vida diaria, de exacto, todo, de absolutamente exacto, todo. exacto. Eso, una vez que terminemos esto, me gustaría hacer un paréntesis con respecto a por qué hay grupos, se podría decir, islamistas, porque creo que son islamistas. Islamista. Claro, claro, estos creo que son los grupos más radicales, creo. Los grupos islamistas. Y yihadista incluso más, Sí, el último. Esos son los locos. claro, los yihadistas. Sí. Originalmente la palabra árabe jihad significa esfuerzo. No obstante, ha pasado a la mayor parte de las lenguas occidentales con un significado mucho más específico, en el que ese esfuerzo se dirige a la denominada Guerra Santa, que propugnan los Mm, musulmanes más radicales. Bueno, ahora vamos a esto, te lo mm, envío. El siguiente punto mm, es qué es la Guerra Santa, ¿ok? mm. Vamos ahí, aquí. Bueno, esto fue como una descripción básica. Muy Ahora vamos a interesante. ver qué es la Guerra Santa. Eh, Vamos a ver aquí. ¿Qué es la Guerra Santa? Como Guerra Santa se designa toda aquella guerra que se hace por motivos religiosos contra los enemigos de una fe. Como tal, Bueno, son unos recursos extremos utilizando por los fundamentalistas de cualquier religión para justificar mm. el uso de la violencia. Ok, entonces, como tal, son un recurso extremo utilizado por los fundamentalistas de cualquier religión para justificar el uso de la violencia. Por ejemplo, las cruzadas cristianas, ¿no? Hace muchísimos años, eso era una guerra santa. Claro, Mm, entre las principales motivaciones de la Guerra Santa podemos mencionar la idea de proteger una religión, sus dogmas y sus lugares sagrados de aquellos que se consideren por diversas circunstancias una amenaza. mm. Asimismo, la Guerra Santa se libra con la idea de recibir una recompensa espiritual. Las Los guerras, mártires. se, las guerras santas nacen de las discordias y las diferencias entre las religiones, los pueblos, entre ciertas doctrinas y valores. Son producto del irrespeto y la intolerancia hacia el otro, que piensa o tiene creencias diferentes. No obstante, las guerras santas, como toda guerra, también responden a diferentes intereses políticos y económicos. De hecho, en ciertos momentos de la historia, las guerras santas han Claro, sido utilizadas para la expansión de una religión. Ok, vamos a ver este aquí. claro. Y guerra santa y jihad. ¿Puedes leer? El concepto de guerra santa es comúnmente confundido con el de yihad, si bien este último es un término mucho más amplio dentro de la doctrina islámica. La yihad se puede traducir en español como esfuerzo y se refiere al deber sagrado de obrar para Alá y conforme a la doctrina de Mahoma. Mahoma. Mahoma, Mahoma. Mahoma. De ahí que se trate más bien de una lucha espiritual por mejorar la vida del pueblo de Allah, lo cual no descarta la defensa contra la tiranía y ante las amenazas externas. En este sentido, la yihad, más que a la guerra, haría referencia a la resistencia frente a las agresiones de los enemigos de la fe. En tiempos recientes, no obstante, el concepto de la yihad ha vuelto a ser invocado en referencia a las luchas que llevan a cabo ciertas organizaciones extremistas islámicas contra, contra los que consideran enemigos del Islam, principalmente las potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etc. Con ello han pretendido justificar actos terroristas y crímenes en una supuesta defensa de la doctrina de Mahoma. Ok, Exacto. esta gente, los que siguen Mahoma son musulmanes, ¿verdad? Claro, sí. Sí, sí. Y Alá lo mismo, Y Alá es Dios, Alá también, claro. claro. En realidad, Pero Alá, eso, ahí está.
Alá es Dios y Mahoma es el profeta. Así es. exacto. Sí, Claro, Mahoma es como el principal profeta de la religión claro, musulmana, el claro. primero. Sí, Y, qué interesante en el cristianismo. sí, ahí Y, está. y no, ese es exactamente lo que el contexto donde trabajo ahora, porque l'ISIS ha matado muchísimas, ¿cómo se dice? Minorías, minorancias, Minorías, minorías. minorías, muchísimas minorías en Irak, porque, por ejemplo, los yazidis o los cristianos o los sunnis, ¿no? Porque eran infieles, ¿no? Y, y no eran puros. Entonces, es exactamente ese concepto. Y igual han matado gente a Barcelona, han matado gente a París, han matado gente en Francia, ¿no? Porque no eran puros. Y ya, Andás a ver qué bastante, tiene en la bastante. cabeza, sí. Exacto, Sí. exacto, Guerra exacto. Santa en el islamismo. Dentro del islamismo, la Guerra Santa coincide con el periodo de expansión del Islam, desde la península arábiga, que se extendió del Medio Oriente al norte de África, y la mayor parte de la península ibérica entre los siglos 7 y 15. Como tal, es un proceso histórico que comienza en el año de 622, con la consolidación del poder de la Mahoma, que derivaría en la toma de la Meca y en sucesivas guerras para propagar la Mm, doctrina islámica. Esta expansión continuaría durante los siglos siguientes. Estas guerras eran llevadas a cabo contra los pueblos no musulmanes, como los árabes, ujú. los judíos y los cristianos. ¿Ok? Ok, o sea, es como una cosa medio como que es muy difícil de entender, la verdad. Muy difícil, Eh, eh, claro. sí, es muy difícil de entender porque es como que en el mismo grupo hay subgrupos, algo así, Absolutamente, claro, algo así. claro. Y por ejemplo, en los árabes hay los shia y los sunnis. Chiitas y sunitas, no sé cómo se dice Sí, sí, en español. chiita y sunitas, Chiitas y sunitas. Y es otro nivel de complicación para comprender, ¿no? Cómo todas las cosas están liadas y es muy complejo. Sí. Pero es interesante también. La guerra santa en el cristianesimo. Acá me imagino, Cristianismo. disculpa, me imagino tú cuando estudiaste Relaciones Internacionales habrás Sí. estudiado todo eso, me imagino también. Porque yo no, yo he estudiado derecho, entonces no he estudiado relaciones internacionales, entonces no he estudiado esto en la universidad, pero después cuando empecé a trabajar sobre la región, ¿no? Este contexto, claro, sí que tienes que estudiar las diferencias y, por ejemplo, muchas veces los conflictos más fuertes son eh, entre la comunidad musulmana, ¿no? Por ejemplo, chiitas y sunitas. Y no, se detestan, no se quieren ver, no pueden vivir juntos. Y por ejemplo, aquí Saddam Hussein, hace 20 años, era sunnita, y ahora el gobierno es chiita, pero hay muchísimos ataques, ¿no? Muchísimos ataques contra el nuevo gobierno. Ah, Entonces, claro, es una cosa que nunca termina, una cosa que nunca termina. es una cosa que nunca termina, exacto, nunca Sí. termina, claro. Y la pobre gente aquí siempre vive la misma historia y siempre vive, ¿no? Es algo, me Dentro. imagino, cultural desde toda la vida, me imagino. Es algo Es que, algo económico, cultural, religioso, es muy, como has dicho tú, es algo que nunca termina, claro. claro. Guerra Y- Santa en el cristianismo. La Guerra Santa también tuvo su expresión en el cristianismo durante la Edad Media con las cruzadas. Las cruzadas consistían en expediciones militares originadas por la Iglesia y por algunos reyes, con la finalidad de recuperar las tierras exacto, santas.
especialmente Jerusalén, del dominio musulmán. Tuvieron lugar entre los años 1095 y 1291. Otras campañas militares, como la Reconquista española, también contra los musulmanes, o la guerra de religión en Francia contra los protestantes, llegaron también a tomar el apelativo de Guerra Santa. Ok, Ok. la Guerra Santa, bueno, para mí, mi punto de vista, mi opinión, mi humilde opinión, creo que tiene un trasfondo económico en el fondo. ¿Ok? De hecho, creo que como decía al principio aquí, como que dice que hay una excusa, ¿ok? Hay una excusa sobre la religión para poder generar la guerra, pero lo mismo creo que pasó, no sé, se El podría decir, cristianismo. no, se podría decir que la colonización de América también fue una guerra santa, Claro, claro. se podría decir también, Se podría por- decir, claro. porque eh, mm, en esa época, digamos, había muchas culturas originarias que fueron evangelizadas, ¿ok? Evangelizadas, que no tengo nada en contra de la evangelización, no tengo absolutamente nada en contra de eso, pero quizás fue como una imposición, no sé si me explico. Fue una Claro, imposición, claro que fue. Claro, fue una imposición y claro, destrucción de la claro, cultura existente, digamos. O sea claro, que, claro. en definitiva, sí lo fue una guerra santa, porque murió mucha gente y en nombre de la colonización y de la evangelización. O sea, eh, por ejemplo, siempre tengo una discusión Claro. con mi padre sobre esto. Es muy interesante porque, bueno, yo tengo, digamos, sangre europea, obviamente, pero siempre discuto sobre esto con él. Mm. Porque le digo, mira, aunque no lo quieras aceptar, o aunque mucha gente no lo quiera aceptar, el reino o el imperio español ha cometido sus cosas aquí en América, ¿me entiendes? En algunas Claro, partes, en algunas partes como República Dominicana o Colombia, que fueron los primeros lugares donde fue los barcos de un España, masacre, un un masacre, desastre, ¿me entiendes? un masacre, Un claro, desastre, un claro. masacre. Y él me dice, no, pero, porque él siempre, Él es obviamente, español, sí, él es español. sí, sí, pero por eso digo, o sea, obviamente dice, no, que eso fue parte no sé, de la evolución y que esto y que lo otro. Y bueno, y le digo, pero bueno, eh, la realidad es que hicieron un desastre y que robaron mucho oro y plata y minerales y hubo quizás Y muchos. mataron muchísima Sí, gente. y él lo que me dice. Él me dice, eso es la propaganda inglesa, me dice. Esa siempre es su respuesta. Me dice, eso es la Mm. propaganda que tú escuchas de los ingleses. Me dice, los ingleses siempre hablan mal de los españoles, dice. Y luego, claro, y dice así, y entonces le digo, bueno, me dice, además, la religión fue algo que, de alguna manera, ¿cómo fue que me dijo? Hizo más humanos a las personas, porque, por ejemplo, en México, los mayas, los aztecas, las culturas, Mm. digamos, aborígenes, no sé si tú sabías que hacían sacrificios, se mataban a a los bebés y a los Mataban. niños, Sí, sí, sí. y eran caníbales algunos, eran caníbales, eran como medio, pero bueno, era como que me dice, fue parte de la evolución. En ese punto creo que puedes tener razón, ¿ok? En Mm. ese punto puede tener razón, pero al fin y al Bueno, cabo fue una guerra religiosa también y claro. económica. Sí, Y la religión, como has dicho tú antes, creo que la religión fue utilizada como, ¿cómo se dice? Como medio, con un fin, claro, como un no, medio, como un medio para, porque op- las verdaderas razones creo que fueron razones económicas, como has dicho claro, antes. sí, sí, Claro. sí, porque, Entonces por ejemplo, tienes que, claro, los reinos de España de ese momento, los reyes de España que eran que financiaban ya, digamos, financiaban de alguna manera los barcos, expediciones. claro, las expediciones y los barcos,
cuando volvían los barcos, volvían llenos de oro, con Claro, mucho oro, claro. claro, mucho oro y mucho, bueno, de todas las riquezas. Lo único bueno lo único bueno que para mi punto de vista, en comparación quizás a las colonizaciones de otras Africana. africanas o de los portugueses o de los ingleses, es que corrígeme si tú lo sabes, los españoles no usaron esclavos, ¿ok? No lo sé, no lo sé. Pero Puede ser, ¿eh? Puede ser. en general no hubo esclavitud, en general. O Puede sea, ser, es verdad. esclavitud de gente africana. Por ejemplo, em, claro, en Brasil y Colombia y toda esa parte, la parte de arriba, que sería, claro, Centroamérica. Bueno, en Centroamérica hay mucha gente de color y en Brasil también y bueno, Estados Unidos también. Y eso fue por los barcos que iban con muchos esclavos, muchísimos esclavos. Esclavos. No sé cómo fue en Europa, la verdad, pero bueno, los Con los portugueses, clavos. sí, no sé si hubo muchos esclavos en Europa. No, no. Creo que no. No creo. Habían, pero creo que no, no. Claro, No, los clavos fueron muchísimos en América Latina. y en Estados Unidos. Muchísimos. En Estados Unidos, claro. Sí, sí. En Europa creo que sí, porque pero no eran como, sí, creo que habían formas de esclavitud, pero creo que fue menos, ¿cómo se dice? Menos común Sí, no fue que en tan América. usual, no fue tan usual. Por ejemplo, No fue tan usual. claro, por ejemplo, vamos a ver, a mí me gusta hacer clase contigo porque vamos de un tema a otro. Es Eh, muy interesante, muy, muy sí, interesante. nuevas formas de esclavitud, ¿ok? Porque eso es interesante. Ah, ok, Sí, ok, eso. nuevas formas de Podría, esclavitud. podríamos escribir un doctorado, ¿cómo se dice? Doctorado. Sí, mira, eh, ok, vamos a las nuevas formas de esclavitud. Sí, Es sí, gigante. porque uno no habla de este tema Eso, porque uno no habla de ese tema, es exacto, un pero es un tabú, tema muy, muy, es un tabú. muy, Un tabú muy bien dicho, es algo que no se puede hablar, muy bien pero, dicho, sí. por ejemplo, mira, eh, a mí me pasó algo, también una experiencia personal, que es una forma de esclavitud moderna también, que la podría aceptar, pero que si vamos a hablar como son las cosas, es una forma de esclavitud. No sé si escuchaste hablar de Workaway. No. Workaway es un Ah, sistema en el cual tú trabajas en compensación por comida y cama para dormir. ok. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tú tienes una casa muy grande, en Italia, y tú dices, bueno, tengo una habitación disponible, entonces tú estás en Workaway, dices, acepto viajeros que sean jardineros, que me arreglen la casa, que me cuiden los niños, que le Mm, enseñen inglés a mis hijos, bla, bla, bla. Bueno, entonces tú tienes un viajero que tú lo eliges, que puede ser inglés o de cualquier nacionalidad. Entonces tú tienes digamos, un viajero en tu casa que un trabaja gratis, trabajador gratis. un trabajador gratis. Tienes un trabajador gratis por un mes o 2 meses o el tiempo que quieran, pero no hay ningún vínculo, ¿me entiendes? Por ejemplo, te digo, bueno, voy a tu casa, Mm, Giorgio, no lo te, sabía, te pinto la casa, te hago las claro. compras, hago todo lo que tú quieras durante más o menos 6 o 7 horas por día, pero tú me tienes que dar un lugar para que duerma y al mismo tiempo tú me tienes que dar comida. A ver, ese tema Muy interesante. puede ser discutible porque quizás cuando tú eres un viajero, quizás tú necesites eso, porque de otra manera tienes que pagar, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo, si Ok. vamos al caso, se podría decir que es una forma de esclavitud moderna, ¿ok?
se podría decir. Y a mí personalmente me ha pasado cuando viví en Irlanda, si te conté que viví en Irlanda un año, Disfrutaste, sí. durante la pandemia estuve trabajando en una granja, como casi Ok. 3 meses. Wow. 3 meses en una Qué granja, cool. sí, pero esa Qué granja cool. era por este workaway, lo mismo. Qué bueno. Entonces tú trabajabas en la granja durante 6 o 7 horas por día, o a veces 8, y digamos, bueno, tenías una habitación, tenías que ayudar al farmer, digamos, al granjero, pero al final del día tú estabas muy cansado, hecho, Agotadísimo, claro. tenemos una expresión que se dice hecho pelotas, Hecho he- pelotas. hecho pelotas como destruido, ¿me entiendes? Y Destruido. claro, y al final tú no querías, al otro día no te querías levantar, ¿me entiendes? Te querías ir, huir. Y bueno, Gratis. sí, gratis, gratis. Era por Trabajando gratis. No, no. Eh, duro, muy duro, muy duro. Pero y tú, como, como experiencia fue bueno, pero mm, después a lo último no soportaba más no eso. podías. Claro, yo agarro y le digo al dueño, John se llama el dueño. Se enojó conmigo, John. Me dice, ¿cómo fue que me dijo? Eh, Le digo, mira, te agradezco mucho, pero sinceramente creo que prefiero pagarme, prefiero pagar mi propia habitación, ¿me entiende? Claro, prefiero pagar mi propia habitación que esto, digamos, porque la verdad que no, te agradezco todo, obviamente que fui agradecido con él, pero creo que no estoy acostumbrado a esto. Y se ofendió, se ofendió, Se ofendió se ofendió, sí, sí. Pero bueno, con oh, todo su. se ofendió. Wow, Bueno, vamos a wow, esto de aquí. wow. Ok. em, Pueden estar sirviendo en barcos de pesca debido a una deuda, sometidas a matrimonios forzados, detenidos contra su voluntad como empleados domésticos o atrapadas en burdeles bajo amenazas de violencia. Estas son algunas de las formas de llamada esclavitud moderna. Más de 45 millones de personas viven hoy en día en esta condición. Aunque casi Mm, todos los países la han declarado ilegal, continúa existiendo y en Asia se encuentra casi el 35% de las víctimas. Increíble. sí. El Índice Global de Esclavitud 2016, que publica anualmente la organización de ayuda Walk Free Foundation en Australia, define la esclavitud como una situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Ok, Y eso creo que es muy ¿cómo dices? interesante. Abuso de No, que poder. creo Sí. que este es el elemento que quizás falta en Workaway, que explotación, sí, es explotación, porque estoy seguro, no estás pagado, trabaja como un perro y no, es increíble, pero no, no siempre hay amenazas o hay abuso de poder o engaño, porque Sí, tú puedes, como tú has hecho, te has ido, ¿no? claro, sí, sí. Porque, Pero, por ejemplo, pero, en el momento mío, claro, en el momento mío le dije al señor, le dije, mira, prefiero, encima era medio lejos de la ciudad, era un poco lejos. O sea, ok, y ten en cuenta que éramos extranjeros, un nuevo idioma, ¿me claro. entiendes? Como que estás Claro. muy vulnerable, sería la palabra, muy vulnerable. No es lo mismo que España, no es lo mismo que Italia, o sea, Italia, España, Portugal son países más, ¿cómo te puedo decir? Mal, son latinos, países latinos, o sea, vienen del latín, Diferente. Sí, 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 entonces la sí, sí. cultura de España, la cultura de Portugal, la cultura de Italia, creo que son muy parecidos a la cultura de aquí, ¿me entiendes? Assolutamente, claro. Entonces es como que
Es como que yo hablo contigo y siento como que hay una conexión, hablo con español Claro, lo pero mismo, ¿me entiendes? Pero con la gente de otros países nórdicos de arriba, y no es lo con mismo. un granjero, con un granjero irlandés igual no. No es lo misma cosa, ¿me entiendes? Son buena gente, ¿no? Tengo que decir que son buena gente, pero la palabra sería un poco explotador, un poco explotador, sí, un poco explotador, sí, sí. Ok. Vamos a este de aquí. La industria del pescado y mariscos. Ajá, Grupo de en derechos humanos Bangladesh. afirman que miles de personas son forzadas a trabajar en barcos de pesca donde pueden permanecer durante años sin siquiera poder ver la Wow, costa. oh, wow. Una locura, claro. Muchas víctimas aseguran que son amenazados por intermediarios. Mm. Las víctimas aseguran que si te atrapan tratando de escapar, pueden matarte o lanzarte por la borda. Tailandia, que es el tercer exportador de mariscos del mundo, ha sido acusado de formar las tripulaciones de sus barcos con birmanos y camboyanos que fueron forzados a trabajar como esclavos. Las autoridades están tratando de aplicar medidas enérgicas contra los traficantes de personas. Muchas víctimas aseguran que fueron engañadas por intermediarios que les prometieron empleos en una fábrica y después los llevaron a barcos de pesca donde se los forzó a trabajar. Fu. Muchos tienen que trabajar sin pago debido a deudas. Eso es otro, sí. Sí. Un birmano que escapó de sus traficantes indicó que lo forzaron a abordar un pequeño barco en mar abierto donde tenía que pescar durante 20 horas al día sin recibir un pago. La gente decía que a cualquiera que trataba de escapar le rompían las piernas, le rompían las manos o incluso lo mataban. Vamos a este de aquí. Fábricas de marihuana y salones de uñas. Las cifras sugieren que podría haber entre 10.000 y 13.000 víctimas de esclavitud en Reino Unido, llegadas de varios países, incluidos Albania, Nigeria, Vietnam y Rumania. Se cree que unos 3.000 niños de Vietnam están trabajando en fábricas de marihuana y salones de uñas. Wow. A muchas víctimas se les dice que se lastimará a sus familias si se escapan. Una víctima, Leam, tenía 16 años cuando llegó a Reino Unido esperando ganar dinero para enviar a su familia. En lugar de eso, se le forzó a trabajar en una fábrica de marihuana, una casa donde se cultivan enormes cantidades de la planta. Recuerdo que le pregunté al hombre que me llevó allí si podía irme porque no me gustaba, pero me amenazó con golpearme o matarme de hambre, dice Lam. El joven fue arrestado cuando la policía allanó la casa y acusado de delitos vinculados a drogas, pero eventualmente recibió ayuda del Centro de Asesoría de Tráfico Infantil de la Organización de Protección a la Infancia NSPCC. Wow. Bueno, ¿Te este sí es muy, imaginas? bueno, este es muy En Reino común. Unido. En el Reino Unido, Es mira, terrible. Es increíble, ¿eh? sí, sí. No, la esclavitud creo que pasa en todas partes, en todas partes. Claro, 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 Y claro, creo que claro, claro. especialmente hoy por hoy me animaría a decir que especialmente en Europa, la verdad, en este momento. O sea, Estoy de acuerdo. En Europa y Asia, obviamente. Asia también, pero me refiero en Europa, uno piensa que en Pero Europa Europa no pasa, también. pero creo que sí. Creo que sí. No, no, estoy ¿Sabes completamente por de qué? acuerdo. Porque hay mucha gente que va a buscar un, ¿cómo puedo decir? Una nueva calidad de vida y entonces como que va muy expuestos, sería la palabra, expuestos. En los campos de tomate, en los campos de tomate en el sur de Italia, esa es 100% una forma de esclavitud moderna. Ellos, los chicos africanos que trabajan ahí, sin contrato, sin nada, ganan, creo, como el pago es 1 euro, 1 o 2 euros al día y trabajan como 16 horas. Claro. Eso en Italia en 2022, ahora mismo. Y nadie dice nada. Y
Nadie dice nada, nadie dice nada, O sea que nadie dice nada. son inmigrantes ilegales o son inmigrantes, digamos. Inmigrantes ilegales, claro, no tienen papeles, no tienen nada, pero la gente, esos granjeros, que es como es una organización criminal, no es un granjero, claro. Esos granjeros lo utilizan y duermen en los campos y trabajan todo el día en los campos y se viene la policía, no pueden hacer nada porque van a arrestar ellos, pero nunca sabe verdaderamente cómo funciona la organización o no quieren saberlo, ¿sabes? Claro, sí, No sí, quieren descubrirlo. sí, Y de verdad los pagan 1 o 2 euros al día y trabajan 16 horas. Y sí, es una vergüenza. sí, la verdad que sí. Bueno, una organización internacional de trabajo calcula que hay unos 4,5 millones de víctimas de explotación sexual forzada. Me dijeron que yo les debía 30.000 y que pagaría la deuda con $100 cada vez que sirviera a un hombre. Eso yo creo que pasa muchísimo, muchísimo pasa esto. Te pongo un ejemplo. Supongamos que hay una chica de África, ¿ok? O una chica de Latinoamérica también, ¿por qué no? Latinoamérica también, que va a, no sé, a Francia, un ejemplo. Y viene la Ujú. mafia y le dice, bueno, te voy a cambiar la vida, te vienes a vivir a Europa y Te pago tú yo. te pago todos los gastos, te pago el avión, te pago el alojamiento, te pago todo, pero ahora tú me debes $30.000 o euros. ¿Entiendes? Entonces tú estás en deuda y tú Claro, tienes que trabajar durante un buen tiempo para poder devolver esa deuda. Eso creo que claro. pasa, este creo que sería lo más básico, porque creo que los chinos también hacen esto, ¿no? Los chinos. Y lo que pasa también es que cuando tú llegas en Italia, por ejemplo, en Francia, te cogen los documentos y entonces tú no puedes volver. Hay muchas historias de chicas africanas, ¿no? Que no tienen documentos y son amenazadas con el engaño y forzadas a trabajar como prostitutas, como esclavas sexuales. Claro. Bueno, ahí un activista fue forzado a la esclavitud sexual en Estados Unidos en 2001. La mujer salió de Indonesia, donde se le prometió trabajar en la industria hotelera en ese país. Pero los intermediarios que la recibieron en el aeropuerto entregaron a traficantes armados que la forzaron a llevar a cabo trabajos sexuales. Me dijeron que yo les debía $30.000 y que pagaría la deuda con $100 cada vez que sirviera un hombre. Eventualmente logró escapar y con ayuda del FBI localizó un burdel donde había otras víctimas de tráfico. Wow. Ok, vamos a este de aquí. Mendicidad forzada. El informe descata, el informe descata que muchos niños en Europa, Asia, África, América Latina y Medio Oriente son forzados por criminales a pedir limosna en las calles. Uf, Una eso, claro. víctima Sí. Una víctima, una víctima le dijo a los investigadores, aunque pido limosna, no me pagan nada, claro. Tengo que entregarles todo lo que gano. Me privan de alimento y no puedo dormir bien. Hijos de puta, no me pagan un salario, eso solo de servidumbre. Otra víctima afirma, no puedo decirles nada porque tengo un miedo constante. Mi empleador me amenazó con no decir nada a nadie o de otra forma me castigaría de forma severa. Bueno, esto uno no se da cuenta, pero puede ser verdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Argentina, que eso es algo que a mí me da mucha bronca, mandan Ok. a los niños a pedir a veces. Tú ves niños y niñas pidiendo dinero o vendiendo algo, puede ser un dulce o cualquier cosa así para que tú les des dinero. Y aquí, en la zona donde vivo actualmente, es como que te da la palabra, ¿sabes cuál es la palabra que se utiliza? La palabra se dice, te da ternura, ternura. Ujú, ujú, Ternura cuando tú ves al niño, dices, pobrecito niño, ¿me ujú. entiendes? Claro, y Pero eso es tú lo que sabes, quieren. claro, pero cuando tú le das el dinero, en realidad
le estás haciendo un mal, porque eso fomenta que lo sigan haciendo, ¿me entiendes? Es como que, no digo que hay muchos, pero sí se ven niños tienes pidiendo, razón. la verdad, no sé cómo es, pero bueno, la verdad que sí. Bueno, detrás de las puertas cerradas, muy interesante este artículo. Si quieres Muy ahora, interesante. puedes hacer un recreo, un stop de 5 minutos, Ok. 7 minutos, como tú Sí, cinco prefieras, minutos. y, Sí, y continuamos, ¿vale? interesante. Sí, perfecto. Listo, Ok, amigo. 5 minutos entonces. Vale.